Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes, les saluda Carlos Andrés Pacagüí y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el funcionamiento del diodo Zener, sus aplicaciones, pero también que veamos y entendamos el funcionamiento, comportamiento de un diodo LED en los circuitos o en sus aplicaciones comunes y tradicionales. Bueno, iniciaremos hablando con el diodo Zener. ¿Qué es un diodo Zener? Y que conozcamos el símbolo de un diodo Zener. Entonces aquí tenemos un diodo convencional, un diodo normal, su ánodo, su cátodo, y este es el símbolo del diodo Zener, que también tiene un ánodo, un cátodo, pero adicional a esto tiene como una especie de Z que es la que me indica que es un diodo Zener. Ahora, ¿cómo funciona él? Dice que el diodo Zener está diseñado para aprovechar una configuración de polarización inversa. Es decir, ánodo cátodo, si yo tengo mi fuente acá y conecto el positivo de mi batería al negativo del diodo Zener y el positivo de la batería y el negativo de la batería al positivo del diodo, él me va a funcionar, va a permitir una conducción porque su configuración es inversa, es decir, está diseñado para aprovechar su configuración de una polarización inversa. ¿Qué sucedía con el diodo convencional o el diodo rectificador? Que ya hemos hablado de él. Él solo permite su conducción en una sola dirección, es decir, de ánodo a cátodo. Si yo polarizo a la inversa, él no va a permitir que exista una conducción. Entonces, esa es una de las principales funciones del diodo Zener. ¿Qué más nos dicen? Que el diodo Zener en un circuito de corriente directa, el diodo Zener se puede utilizar como un regulador de tensión o referencia de tensión. Dice que también él cumple otra función y es que la tensión a través del diodo Zener permanece constante. Vamos a hacer ahorita un ejemplo, un circuito de corriente directa y ese diodo Zener trabajará como un regulador de tensión y ya lo veremos. Listo, ahora veamos qué es un diodo LED. Es un diodo emisor de luz. Un diodo LED, que es emisor de luz, es uno de los tipos de diodos más empleados en la actualidad. Lo encontramos en todo tipo de electrodomésticos, televisores, en semáforos, lo encontramos en hospitales y ya hoy el diodo LED o el famoso LED ya no es un bombillo como nosotros lo llamamos o lo llaman comúnmente, sino ahora se convierte en un circuito LED, las famosas bombillas LED. Y hablamos también de que este diodo LED tiene un símbolo, no es este es el símbolo de un diodo normal y el símbolo del diodo LED es este, pero con la adicional de que lleva dos flechitas apuntando hacia afuera. Vamos a ver si rápido. Mira, este es el símbolo, que estoy indicando acá es el símbolo de un diodo LED. ¿De un diodo qué? De un diodo LED. Acá lo tenemos. Símbolo de un diodo LED. Listo. Volvemos. Tiene un ánodo y un cátodo, un terminal más largo que es el ánodo, un terminal más corto que es el cátodo. ¿Y cómo funciona él? Él funciona igual que un diodo convencional. Deja o permite su conducción o enciende en una configuración directa, es decir, que el ánodo vaya al positivo de la batería y el cátodo al negativo de la batería, para que lo entendamos más fácilmente. Si está en esa configuración, el diodo enciende. Si yo como lo configuro a la inversa, el diodo no me va a encender. Listo, entonces básicamente ese es el funcionamiento tanto del diodo Zener como del diodo LED. Las aplicaciones del diodo Zener trabaja como regulador de voltaje también, como recortador de niveles, como recortador de señales y también tiene un sinnúmero de aplicaciones. Ahora vayamos a la práctica y veamos qué sucede en un circuito. Aquí tengo un circuito serie, tengo una fuente de 10 voltios y aquí este diodo Zener está con una configuración a la inversa, es decir, debe haber una conducción, no me debe permitir el paso o la conducción de energía hacia el diodo LED. Porque él dice que él está configurado para trabajar a la inversa, es decir, aquí estaría trabajando el cátodo del diodo Zener al positivo de la batería y el ánodo prácticamente iría al negativo, es decir, estaría trabajando a la inversa y de esa manera es que él trabaja y funciona. Si yo invierto esto,
no va a haber o no trabajaría como regulador de voltaje. Adicional a esto, me dice que es de 5.1 voltios, es decir que esos 5.1 voltios eh, me los va a mantener. Es decir, una vez yo ponga a rodar, él debe mantener porque va a ser constante. Como lo veíamos aquí, nos decía que en un circuito de corriente directa, cuando trabaja como regulador o controlador de voltaje, la tensión a través del diodo central va a ser constante. ¿Va a ser qué? Constante. Y veíamos que es de 5.1 voltios, es decir, esa tensión va a ser constante y se va a mantener ahí, va a ser propio. Si yo mido en este medidor de voltaje, debo tener 5.1 voltios, que es la referencia propia del diodo, y el diodo LED. Entonces, vamos a poner a rodar el circuito y vamos a ver qué sucede, sabiendo que está en configuración inversa, es decir, debe haber una conducción y él debe trabajarme como un regulador de voltaje. Listo. Entonces nos damos cuenta que el diodo encendió y que se mantiene, es decir, el voltaje constante 5.1 voltios me mantiene 5.2 voltios. Bueno, hay una variación muy mínima, pero cumple su función, es decir, está regulando el voltaje para el cual el voltaje convencional, para el cual él mantiene y lo va a mantener. Tenemos una resistencia conectada en serie que ella tiene un consumo o tiene un voltaje, consume 2.5 voltios. Es decir, si yo sumo este voltaje más este voltaje más este voltaje, voy a tener los 10 voltios acá. ¿Listos? Ok. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de un diodo LED. Funcionamiento de un diodo LED, tenemos una resistencia y tenemos dos diodos LED conectados a una fuente de 12 voltios corriente directa. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo ponemos a rodar y vamos a notar que una vez se conecta, ellos trabajan la configuración de ellos es una configuración directa, es decir, ánodo del diodo LED al positivo de la batería y cátodo al negativo de la batería. De esa manera es que funciona. Si yo le cambio esta configuración al diodo, el diodo no me va a encender. Ahorita lo vamos a ver para que entendamos mejor el circuito. Vemos, tengo tres medidores de voltaje para cada elemento, para medir qué voltaje tiene cada elemento. Aquí debemos tener en cuenta que es un circuito en serie, que el circuito es en serie, el voltaje se divide, va a ser diferente en los componentes que tenga el circuito, pero la corriente va a ser la misma para todo el circuito. Entonces, si vemos 4.72 más 3.62 más 3.62 nos da 12 voltios. Podemos hacer el ejercicio y nos va a dar los 12 voltios exactos. Ahora, ¿qué quiero que entendamos? El funcionamiento. Que si yo cambio un diodo de estos, si yo cambio un diodo de estos, voy a cambiar la polaridad a uno solo. Vamos a girarlo. Vamos a darle un giro más. Listo, ahí quedó ya. Voy a conectar el cátodo. Voy a conectar el ánodo. Entonces, en este momento quedó con una configuración inversa, es decir, el diodo no me va a encender y no va a permitir que este diodo encienda porque están conectados en serie. Veamos si eso es verdad y veamos a ver qué sucede. Listo. Listo. Bueno, acá notamos que el diodo no prende, que este diodo no prende y que aquí surgió algo. Los valores de tensión cambiaron, aumentaron, pero este diodo no prendió. Es decir, si hay una conducción, perdón, corrijo, si hay una conducción, pero él no va a encender. Él no va a encender. Entonces quiero retirar este medidor. Listo.
Entonces ahí vemos que ese diodo que tiene una configuración inversa a como él comúnmente trabaja, no va a encender. Y este que está conectado directamente o su configuración es directa, enciende. Entonces, esta es una pequeña explicación de los diodos Zener y los diodos LED. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que nos haya servido y nos veremos en una próxima ocasión.